Buenas noches, compañeras. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio para hablar de los hallazgos en neurociencia relacionados con el proceso de aprendizaje y ver cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos. Bueno, tenemos como invitadas a la maestra Gilma Esmeralda Rodríguez Calderón, directivo de secundaria, a la maestra Paulina Esquivel Martínez, directivo de escolar, y a la maestra Mayra Janet Rodríguez González, maestra de primaria. La neurociencia ha cobrado relevancia en la educación porque queremos saber cómo aprendemos, qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, ver cómo aprenden nuestros alumnos. Esto comenzó relacionado con la madurez y el desarrollo del niño, nada más en etapas de inicial y primaria, pero poco a poco con los hallazgos se ha extendido a otros niveles educativos. La neuroeducación a veces se reducía nada más para la educación especial, pero ya empieza a constituirse en una teoría incipiente del aprendizaje y del conocimiento que se genera. Aquí es ver cómo que el estudiante sepa cómo funciona su cerebro y cómo repercute en el aprendizaje. Vamos a darle la oportunidad primero a la maestra Paulina que nos diga qué educación manda el siglo XXI. Bueno, la educación que demanda el siglo XXI es una educación de alta calidad, una educación de competente en los aspectos pedagógico, didáctico y curricular. También que sea una educación que sea para formar alumnos y altamente competitivos que sean capaces de involucrarse en la actual sociedad y ser agentes de cambio. Para eso se necesita también de docentes capacitados, preparados profesionalmente, líderes proactivos que dejen de realizar prácticas que se hacían anteriormente, en donde se consideraba prioritariamente el conocimiento cognitivo sobre todos los demás tipos de aprendizaje. Actualmente, pues se pretende que el docente tome en cuenta la integridad del alumno, en donde se trabaje para que pueda involucrarse y ser agente de cambio. Para eso, el docente tiene que realizar clases de calidad y excelencia, en donde se utilicen estrategias pedagógicas creativas, desarrolladas y que se mejoren día con día a través del análisis de la práctica, la reflexión propia, la creatividad y el pensamiento crítico y creativo, involucrando a los niños en su propio proceso de aprendizaje para que sean capaces de analizar y reflexionar acerca del mundo y de la manera en que van a involucrarse toda su persona, tanto los valores como toda su integridad para involucrarse y ayudar a los demás a cada vez obtener mejores condiciones de vida. Gracias, maestra. Maestra Gilma, ¿qué es para usted la pedagogía configuracional y dónde radica su importancia en los retos educativos del siglo XXI? Bueno, mira, continuando con la aportación de la compañera anterior, pues nosotros hablamos de un aprendizaje neuroconfigurador para el desarrollo del pensamiento humano. Cuando nosotros hablamos de esto, pues hablamos prácticamente de una pedagogía innovadora, nueva, que se relacione más con el ámbito social. ¿En qué sentido con el ámbito social? Cuando nosotros hablamos de pedagogía, hablamos de una pedagogía
Ay, ya se me fue, se me fue. Ahora a la maestra Mayra. Maestra Mayra, ¿de qué manera influye la afectividad humana en el desarrollo cognitivo? Bueno, desde el momento mismo en que la unidad cognitiva crea el primer conocimiento, arrancan de manera paralela las operaciones afectivas. Las operaciones afectivas constituyen las acciones mediante las cuales se crean los procesos de las operaciones afectivas, las cuales son identificadas como, pues, afectos, emociones, sentimientos, actitudes y valores. Es por esto que resulta elemental conocer el rol que éstas desempeñan en la formación humana. Es como, pues, aprender a identificar cada uno de los sentimientos, emociones que el niño tiene y cómo despertar sí dentro de nuestra aula ese tipo de emociones que pueden ser desde nuestra práctica, podemos llevarla a que sea afectiva o de repudio. Definitivamente nosotros somos los que vamos a dar la pauta de qué tipo de emociones sientan dentro de nuestra labor en el aula. Gracias. Maestra Paulina, ¿por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro humano? Porque nosotros los maestros debemos conocer cómo funciona el cerebro humano. Pues considero que el cerebro humano es una parte esencial, ya que como sabemos, a partir de los 90 se empezaron a hacer estudios muy importantes en donde la ciencia ha llegado a la conclusión de la importancia del cerebro, de todas las funciones que se realizan en el cerebro, tanto desde la memoria, desde las emociones, cómo el cerebro tiene diferentes partes que influyen en el aprendizaje. Entonces, todas esas emociones son capaces de determinar el tipo de aprendizaje que el alumno es capaz de adquirir, ya que los estudios de la neurociencia han permitido avances importantes que están influyendo en las actuales prácticas docentes. Entonces, es importante para nosotros como docentes que nos involucremos en estos hallazgos que se han hecho porque nos permiten innovar y nos permiten pensar en un alumno más configuracional, ya que todos los procesos que se llevan a cabo en el cerebro nos están permitiendo comprender y conocer más la manera en que nuestros alumnos están aprendiendo y cómo esas emociones, esos pensamientos, esas ideas influyen para que el alumno cada vez se adentre y pueda lograr mejores aprendizajes. Gracias. Maestra, Dígame. perdón, yo creo que ahí es como tratar de cambiar esa idea con la neurociencia, cambiar la idea de que pues el niño era así como una vasijita donde el docente vierte el conocimiento, ¿no? Esto vas a aprender, esto tienes que aprender, esto tienes que aprender. Entonces, con todos estos hallazgos de la neurociencia, nosotros tenemos una gran gama de conocimiento de dónde o cómo vamos a encauzar, ¿no? Encaminar nuestra práctica, nuestro trabajo diario, de manera que se tenga principalmente el
como el gusto, no el gusto, encuentro la palabra, el conocimiento de lo que el niño quiere, o sea, cómo a él le gustaría llevar ese conocimiento, claro, de una manera guiada, no al albedrío, ¿verdad? Pero sí dándole a él el espacio de, de que se sienta pues autónomo, de que se sienta a gusto, de que sienta que se le está dando la importancia a a sus emociones, sus sentimientos, sus intereses. Aquí eso es lo que quería decir, a los intereses que él tiene, porque pues con anterioridad siempre creemos que lo que nosotros decimos o lo que dice el libro es que lo que el niño tiene que aprender, pero estamos haciendo a un lado el interés propio del niño. Por eso que es tan importante retomar todas estas avances y hallazgos, ¿no? De esta nueva oportunidad que se nos da de ampliar nuestra gama de actividades en el aula. Sí, pues era como pensamos en otras clases, que no nada más era como entrenar el sistema cognitivo, o sea, que tenía que ir entrelazado con el afectivo y con el motor, y que debe ser como un entrenamiento para que se logre el aprendizaje. Ahorita que mencionaba, decía que el aprendizaje se da más significativo cuando hay una satisfacción, cuando lo que aprendes te da una satisfacción y es un aprendizaje que se queda como a largo plazo. Sí, el niño es un ser humano que necesita ser valorado, que necesita ser considerado como eso, como una persona valiosa, que es capaz de desarrollar su pensamiento y su capacidad creadora y su reflexión, y que no es un depósito ni es una persona que no sea pensante, es un ser humano igual que yo con ciertas características y esas características le van a permitir adentrarse a lo que es sus intereses y sus conocimientos. Necesita el niño ser tomado en cuenta, que sus puntos de vista sean valiosos, sean valorados, características como la alegría, emociones como la alegría, características importantes como el trabajo en equipo, como la convivencia, como el sentirse importante, sentirse valorado ante sus compañeros, lo que puede o no determinar de qué manera él se interesa cada vez por aprender más y por enriquecer toda su personalidad. Maestra Gilma, ¿en qué consiste el aprendizaje neuroconfigurador y cómo cree que se entrena la mente y el cerebro humano para crear un impacto en los estudiantes? Bien, mira, un aprendizaje pues es básico, es imprescindible para el comportamiento del ser humano. Es un proceso, una cualidad inherente al sujeto. Es una actividad intrínseca que tenemos todas las personas. Para ello existen varias teorías que nos pueden ayudar a entender esto. Una de ellas es las teorías del condicionamiento, las teorías cognitivas, las teorías contextuales. A partir de estas teorías se han venido a dar diferentes definiciones que nos facilitan la comprensión de este concepto. Tenemos varios estudiosos del aprendizaje que nos hacen aportaciones importantes para ello. Más sin embargo, pues de todo esto nosotros destacamos que si solo se tiene en cuenta un aprendizaje con un solo componente, vamos a tener una gama de problemas de esta forma. Si trabajamos solamente el componente cognitivo y descuidamos los otros dos, vamos a crear personas que saben mucho, pero que nunca van a llevar a la práctica su conocimiento ni a comprender el impacto de con las demás personas.
Si solamente trabajamos el componente afectivo, vamos a tener personas emocionales, intuitivas, de mucho sentimiento, pero van a carecer de sustento teórico que justifiquen las acciones que ellos realizan. Por último, te puedo afirmar que si trabajamos solamente el componente del comportamiento, vamos a lograr personas que hacen muchas cosas, pero no van a reflexionar en ellas, no se van a percatar del impacto en los demás. Y esto, pues, es un intento totalmente atrevido, ¿verdad? Sarmiento en ello nos plantea que el aprendizaje es un proceso de cambio que se debe producir en el individuo con sus capacidades cognitivas, en la comprensión del fenómeno, en la motivación de sus emociones, que es el componente afectivo, y en su conducta, que es el componente del comportamiento. De todo esto, pues nos va a resultar una acción o una experiencia del individuo. Es así como se nos da a nosotros el entender lo que es el aprendizaje y cómo lo podemos ir desarrollando. Por último, hace 10 décadas, Ramón Carvajal, uno de los verdaderos pioneros intelectuales, han hecho experimentos importantes en la neurociencia y él hace la introducción de una ciencia o doctrina llamada neuronal, en las cuales todos los cerebros son fruto de un cableado entre células individuales, las neuronas. Cajal nos propone un aprendizaje a largo plazo y nos dice que ocurre por el reforzamiento de las conexiones sinápticas, por la generación de nuevas conexiones entre neuronas, según el enfoque neurocientífico. Si el aprendizaje neuroconfigurador es considerado como un proceso neuropsicosocial de configuración, vamos a crear y a modificar esas redes de aprendizaje y nos va a permitir una verdadera transformación. Gracias. Entonces aquí, por ejemplo, maestra Paulina, ¿cómo cree usted que aprende el ser humano en general? El ser humano aprende de manera integral. El ser humano tiene que ir poniendo en juego diferentes habilidades, tanto habilidades sociales, emocionales, cognitivas, físicas, para poder ir poniendo a prueba los propios avances, irse dando cuenta cada alumno de cómo aprende, de qué es lo que le motiva, de qué es lo que le llama la atención, de aprendiendo de sus compañeros lo que a los demás los motiva, comprendiéndolos, poniendo en juego sus emociones como la empatía, la socialización, y sobre todo en el trabajo social, en donde va a aplicar los conocimientos y habilidades que ha adquirido para irse modificando y reflexionando sobre su propio proceso y sobre su propia persona. Gracias. Maestra Mayra, ¿cuáles son las operaciones afectivas? Bien, dentro de las operaciones afectivas que más podemos de tomar en cuenta, se encuentran los afectos, las emociones y los sentimientos, actitudes y valores. Los afectos son emociones momentáneas, son de un efecto, digamos así, corto, son de periodos cortos. Son de acuerdo a vivencias instantáneas, son como que llegan bruscamente. Puede ser alguna emoción de un susto o como de recibir una noticia muy, muy fuerte
y bueno, en el momento nos altera, pero el efecto es, como no es muy prolongado, pues pasa el momento y deja de sentirse de esa manera. En las emociones sí juegan un papel muy importante en lo que es el desarrollo humano integral, porque está basado en vivencias que ha tenido durante su vida el niño, dentro de las cuales las más comunes que podemos encontrar son emociones de ira, de alegría, de tristeza, de miedo, de sorpresa y placer. Estas emociones tienen sí un periodo un poco más amplio, pero están como sujetas o guiadas hacia personas, hacia la familia, hacia, puede ser que hasta instituciones, hacia grupos de, por ejemplo, los grupos de un equipo de básquetbol, son emociones que generan y mueven al niño hacia ciertos intereses. Y los sentimientos llegan un poquito más tardío porque ya son como emociones que ya están más apegadas a, quiero dejar un poquito más, más específico, a personas y su efecto, incluso no estando la persona, yo sigo sintiendo algo por ella. Por ejemplo, los enamorados, ¿no? Entonces, están enamorados, tienen ese sentimiento, incluso cuando no están juntos, ese sentimiento sigue estando presente. Entonces, tiene un efecto más amplio, más prolongado y difícil de erradicar, ¿no? Gracias. Maestra Maida, para usted, ¿qué es el pensamiento y qué sustento se tiene de él? El pensamiento. Bueno, el pensamiento, pues ese es como el inicio, ¿no? De algo que nos interesa. Es todo lo que pueda llevarnos a la concretación de un conocimiento, ¿no? Lo vamos a ver reflejado en la forma en que los niños realicen o tomen decisiones, ¿no? Para realizar cierta actividad. Gracias. Maestra Gilma, ¿cómo podemos generar procesos estimuladores y configuradores del pensamiento en el currículum actual? Bueno, mira, antes de esto yo te quisiera platicar un poquito de la concepción que se tenía antes de cómo se encontraba nuestro cerebro. Ramón Cajal, en el año de 1913, él nos expresa que los centros adultos, algunas veces los conductos nerviosos son inalterables, indeterminados, inmutables. Ahorita, en este tiempo, la concepción ha cambiado en las últimas 2 décadas y se ha aceptado que el cerebro se adapta, se expande a respuestas o patrones repetidos de una actividad, de tal modo que el cerebro que nosotros desarrollamos refleja la vida que llevamos. En ello, Dalai Lama, en uno de sus libros, nos hace una aseveración. El libro se llama El arte de la felicidad, de Dalai Lama. Nos habla acerca de la configuración de nuestro cerebro.
nos dice que esta no es estática ni está fija de una manera irrevocable. Williams James, en 1890, perdón, él postula o hace un postulado de que la materia orgánica, especialmente el tejido nervioso, parece estar dotado de un grado extraordinario de plasticidad, concluyendo de que incluso esa plasticidad permite la reparación de algunas regiones averiadas en la zona de las neuronas. Es posible relocalizar regiones que cumplían una función. Si nosotros hablamos de estos postulados que nos han dejado los importantes neurocientíficos, psicólogos y más, concluimos que nosotros tenemos un cerebro plástico, que lo podemos ir adaptando, lo podemos ir haciendo creciendo. ¿Cómo? Pues a través de la práctica, a través de la atención, a través de la concentración, a través del desarrollo de diferentes prácticas. El poder ir entrenando nuestra mente y nuestro cerebro humano. ¿Cómo podremos hacerlo con nuestros alumnos? El alumno nosotros tenemos que enfrentarlo a la interacción sujeto-objeto. Que esta interacción le permita a él aplicar diferentes resultados. Si nosotros en el nuevo modelo que pretendemos implementar relacionamos al alumno con la sociedad, lo enfrentamos en proyectos comunitarios, involucramos a la familia, escuela, comunidad, pues yo creo que vamos a tener un mejor alumno en el futuro, en el siglo XXI. Gracias. Para concluir con nuestro conversatorio, maestra Maida, ¿cómo usted cree que puede lograr un aprendizaje exitoso con sus alumnos? Bueno, algo básico que nosotros tenemos que tener es dominar los sentimientos positivos y negativos en los niños para poder encauzarlos hacia la concreción de ciertos aprendizajes, ¿no? Dominar guiarlos hacia los contenidos. Otra cosa sería mostrar actitudes intelectuales y convertirlos en algo de su interés. Como hace un momento comentábamos, es importantísimo que nosotros reconozcamos los intereses del niño y le demos la oportunidad de que él lo convierta en un aprendizaje significativo para él, porque si es de su interés, pues obviamente que va a alcanzar los grados o las metas que nosotros pretendemos, ¿no? En el aula. Y sobre todo encauzar todos esos intereses y emociones de manera positiva, a que ellos se sientan importantes, se sientan aceptados con actitudes y valores y sientan que pueden ser parte de tanto del grupo, de la escuela, de toda la comunidad, con sus características propias, de manera que siendo él mismo pueda destacar porque se les dio la oportunidad pues, de ser autónomos, de que su aprendizaje se diera a partir de lo que ellos, de la forma en que ellos fueron teniendo libertad, ¿no? De hacerlo. Muy bien, muchas gracias.
Maestra Paulina, ¿cómo puede usted encaminar a sus maestras, a las maestras que tiene a su cargo, para que ellas logren aprendizajes exitosos en sus alumnos? Pues considero que es muy importante mi papel como directora para poder enfocarme y ver las prácticas de mis docentes y tratar de apoyarlas para que ellas descubran que algunas prácticas que realizan no son las, eh, las prácticas que sus alumnos necesitan, que solas lleguen a reflexionar acerca de para qué le está sirviendo ciertas actividades que los alumnos no participan, los alumnos no se involucran por quererlos tener sentados o por querer llamarles a veces la atención por cuestiones que no dependen de ellos o por cuestiones que muchas veces están fundamentadas en en la propia práctica del docente, ya que muchas veces la práctica docente no respeta, no motiva y no es capaz de que el alumno se involucre en su propio aprendizaje y en su propia evaluación. Es muy importante considerar también esa plasticidad del alumno para poder hacerlo partícipe de su propio aprendizaje y ir fomentando en ellos cada vez prácticas que les permitan desarrollar esas habilidades ejecutivas que son la base para continuar aprendiendo, como por ejemplo valores como la perseverancia, como la flexibilidad en su cerebro, todos estos conocimientos que estamos adquiriendo y que considero que van a influir positivamente hacia mejores prácticas de nuestros docentes. Gracias, maestra. Por último, maestra Gilma, usted también que es directivo, ¿cómo puede apoyar a sus docentes para que ellos logren aprendizajes significativos en sus alumnos, para que logren, por ejemplo, aplicar un aprendizaje basado en proyectos? Ahorita en secundaria es más propicio. Entonces, ¿cómo puede lograr usted que sus docentes se encaminen con esos proyectos? Bien, mira, pues es de gran importancia recalcar que el aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje para la vida y en la vida. Es una práctica cotidiana. Si nosotros al momento de generar una secuencia didáctica partimos de la necesidad o de un problema social, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Hablábamos ahorita de la plasticidad del cerebro. El maestro tiene que tener claro que el alumno es capaz de aprender y que no porque esté detectado con alguna situación especial o una vulnerabilidad, el alumno lo vamos a limitar. O sea, es la primera parte. Sensibilizar al maestro de la capacidad que podemos nosotros desarrollar en nuestro alumno. No quedarnos en que el alumno no aprendió, no avanzó y lo dejas allá en una esquinita, sino al contrario, pensar en la neuroplasticidad, pensar en esta nueva pedagogía que nos propone esta materia, en especial la neurociencia, y darle la apertura a un crecimiento de nuestros alumnos. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje basado en proyectos, o cuando hablamos de un proyecto STEM, o hablamos de un desarrollo comunitario, estamos involucrando la triada tan importante en la neurociencia, que es la familia, la escuela y la comunidad. Si nosotros nos abrimos a esta gran oportunidad que se nos está brindando, vamos a tener estudiantes de éxito y educación de calidad. Muchas gracias, maestra. Pues con esto terminamos nuestro conversatorio.
Muchas gracias a ustedes invitadas por estar presentes y eso es todo. Gracias. Gracias a todas. Gracias, maestra. De verdad, esperamos que todos estos temas y conocimientos nuevos que pues nos están sirviendo de mucho, nos ayuden a ese cambio, ¿no? Realmente estamos buscando, porque definitivamente hoy los alumnos en nuestras aulas no son los mismos. Hoy estamos viviendo una era diferente que pues obviamente demanda una práctica diferente. Y pues con la bendición de Dios de que tenemos la oportunidad de realizar este, este nivel más de educación que nos va a permitir, creo yo, bueno, las compañeras pues ya no están de lleno en el grupo, pero sin embargo ellas son un pilar importantísimo, ¿no? En lo que, para poder guiar a sus maestras. En mi caso, pues yo estoy frente al grupo, soy docente, pero siento que nos está sirviendo mucho y pues con la mejor entusiasmo y la mejor idea de mejorar, ¿no? De aprender y llevar a cabo una práctica que realmente se vea reflejado en los niños, que ellos sean el mejor ejemplo de que nosotros estamos implementando o llevando a nuestras aulas este conocimiento que acá estamos compartiendo y creando, ¿no? Entre todos como grupo. Gracias y muchas Y felicidades, pues compañeros. también Gracias a lo todos. importante, es muy importante que no etiquetemos a los niños y que les demos todas las mejores oportunidades con nuestra práctica docente para tratar de innovar y influir de la mejor manera posible en su desarrollo para que ellos puedan obtener muchos logros que tal vez nosotros no tuvimos la oportunidad.